el debate sobre cómo superar este escollo, cómo enfrentar a estas derechas se vuelve totalmente urgente y es necesario entonces hacer un aporte desde nuestro humilde lugar para que esas transformaciones, ese proyecto alternativo finalmente se pueda llevar adelante. Como consideramos fundamental este grupo de organizaciones que integramos Patria y Futuro, que no lo dije, se lanzó formalmente el 4 de mayo en la ciudad de La Plata, pero que en realidad recoge se fue incubando, mejor dicho, mucho tiempo atrás, y estamos presentes con la intención de formar un espacio federal en varios territorios de nuestro país. Es nuestra intención entonces, o mejor dicho, porque entendemos que les trabajadores son los sujetos, les sujetes fundamentales de protagonistas de este proyecto alternativo que debemos construir, no solamente porque los trabajadores hacemos mover al mundo con nuestro trabajo, producimos la riqueza, sino también porque entendemos que las derechas, estas nuevas derechas reconfiguradas, entendieron que debían también hablarle a los trabajadores y proponerles un repertorio de respuestas a los problemas que enfrentan, obviamente respuestas que nosotros entendemos son regresivas, pero que al fin y al cabo son respuestas. Por esas razones pensamos esta actividad, esta primera actividad de lanzamiento de Patria y Futuro en Cava, con el foco puesto en el mundo del trabajo, y la denominamos Encuentro sobre el mundo del trabajo en tiempos de Milei. Nos interesa charlar sobre algunas cuestiones de la coyuntura más urgente, sobre qué representa esta ofensiva, este proyecto de la derecha a través en el mundo del trabajo y sobre los derechos de los y las trabajadoras. Concretamente, lo que implica el DNU 7023 en su apartado laboral, suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo, también qué implica el apartado laboral de la ley bases, pero además de estas cuestiones más de índole coyuntural y urgentes, obviamente, nos interesa pensar en otras temporalidades o en transformaciones más estructurales. ¿Qué características con qué mundo del trabajo nos encontramos, digamos, qué características viene presentando este mundo del trabajo? ¿Cuáles son las deudas que un proyecto popular, nacional y popular, tiene para con los trabajadores? ¿Cuál es la respuesta que da la derecha, sobre todo la derecha local, a través de estas iniciativas como el DNU y la ley bases? ¿Y qué propuestas deberíamos construir nosotros? ¿Qué proyecto alternativo que ponga el eje en los derechos de los laburantes deberíamos empezar a construir, ¿no? De nuevo, con esta idea, con esta convicción de que es el sujeto trabajador y trabajadora quienes son los protagonistas, deberían ser los protagonistas de un proyecto alternativo, emancipatorio en nuestro país y también en la región. Para discutir estos temas complejos y muy interesantes, nos acompañan hoy grandes panelistas a quienes agradecemos que hayan hecho el tiempo para estar acá. Ellos son Matías Maito, director del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo de la UNSAM, compañero Guillermo Genivelli, abogado laboralista. Estaba previsto que viniera el compañero Ezequiel Roldán, secretario adjunto del Sindicato de Aceiteros, pero nos avisó que no iba a poder, así que agradecemos a Tano Pisani, secretario de Cultura de la GTCIC del SUTE. El grande de la vela, claro. ¿Qué va a improvisar? Es el reemplazo. El gran panelista. Calenta que entras. Pero bueno, Ezequiel nos avisó que no iba a poder estar presente, compañero que integra el Comité Patria y Futuro. Y la compañera Patricia Ventrici, investigadora del CONICET, que nos avisó también que estaba enferma y que no iba a poder acercarse. Así que, bueno, luego de las intervenciones de los compañeros, la idea es que podamos abrir intervenciones que la idea es que sean más bien resumidas para que podamos hacer una ronda, un diálogo, ¿no? Por eso el título de la actividad, ronda. Y como la compañera Patricia no pudo estar presente,
presentación. Yo me presento, no lo hice antes, soy Guadalupe Santana, soy socióloga, militante de Soberana y secretaria de capacitación de la Federación Judicial Argentina. Y para comentar o para abrir un poco esta actividad me parecía interesante retomar el concepto de trabajo en un sentido ampliado. Entendiendo el trabajo en sus características formal o informal, vamos a decirlo así, en criollo, asalariado, registrado y no asalariado también, e incorporar la dimensión del trabajo doméstico y trabajo de cuidados, ¿no? El trabajo productivo y reproductivo, y el trabajo de cuidados como una de las dimensiones fundamentales que incorpora el feminismo en la mirada que desplegamos sobre el trabajo. Me parece que comprender el trabajo en estos términos, en un sentido ampliado, también nos permite, es una guía para la acción. Podemos pensar entonces que el capitalismo, en su faceta neoliberal, genera una mayor heterogeneidad al interior de la clase trabajadora, una mayor fragmentación, digamos, y dispersión. Y entonces es tarea nuestra, como militantes populares, que reflexionamos sobre el mundo del trabajo y sobre todo pensamos cómo desarrollar una acción sobre él, pensar esta dispersión, esta fragmentación en su particularidad, pero intentando todo el tiempo volver a construir una agenda unitaria, ¿no? De esto que aparece como lo heterogéneo. Y el trabajo de cuidados también es parte, o sea, el trabajo productivo y reproductivo son como dos partes de la misma moneda que es el capitalismo. Sin trabajo reproductivo el capitalismo no se sostiene, y por eso es fundamental incorporarlo al análisis y a la imaginación política de cómo contenemos, cómo representamos y cómo contenemos y damos respuesta a la demanda también, sobre todo de compañeras mujeres que dedican gran parte de su tiempo a tareas que no son remuneradas. Entonces, si seguimos pensando, si no rompemos por ahí la mirada que todavía persiste en el imaginario, y es lógico que así sea, porque hasta nos remonta a momentos un poco más felices, pero si seguimos pensando en clave de trabajadores formales, registrados, asalariados, varones, y especialmente del sector de la producción, estamos dejando cada vez, conforme pasa el tiempo cada vez más, a trabajadores y trabajadoras por fuera. Justamente pensando en la caracterización de la clase trabajadora que tenemos en nuestros días, cómo se compone, cómo está compuesta, justo este último tiempo, hace unos días salió estuvo circulando un estudio del equipo que dirige Daniel Steingart que lo recomiendo, Argendata.fundar, sobre estructura productiva, y ahí salía este dato de que 3 de cada 10 trabajadores participan, digamos, o trabajan en el sector de la producción, mientras que 7 lo hacen en el sector servicios, ¿no? Eso también nos habla de que esta mirada, que todavía es muy hegemónica en el imaginario, que nos imaginamos al trabajador varón con el mameluco en la fábrica, bueno, está muy distorsionada, o ha cambiado muchísimo en este último tiempo. Y también pensar que son, sobre todo, que las mujeres mayoritariamente se insertan en el sector servicios, que se insertan exceptuando obviamente servicios que implican un gran nivel de calificación y remuneración, como los financieros o tecnológicos, son trabajos que en general están más precarizados, peor remunerados, que implican menor calificación, pensando por ejemplo en el trabajo en casas particulares o en el comercio. Eso nos habla de una transformación que en el último tiempo además se aceleró muchísimo, ¿no? Y que nos pinta un panorama bastante distinto de lo que en general tendemos a pensar de manera automática cuando pensamos en trabajadores. Además, hay en el terreno, digamos, más allá de los cambios más estructurales, pensando en qué pasa a nivel cultural, superestructural, o la matriz ideológica que en este último tiempo fue sumamente
trabajadores y trabajadoras jóvenes, que no por nada o no casualmente terminan siendo base de sustentación del proyecto político de estas nuevas derechas, ¿no? La idea de que podemos ser nuestros propios jefes, de que manejamos con libertad nuestros horarios, encubre en realidad que más que nuestros propios jefes somos nuestros propios trabajadores precarizados y polivalentes, y que no tenemos ni aguinaldo ni vacaciones, y que cada vez tienen que trabajar más cantidad de horas para llegar a fin de mes, y hasta cada vez más endeudadas, ¿no? Para poder subsistir, y en el trayecto perdiendo salud física, mental. Y que estas, sobre todo estos sectores juveniles, pero pensémoslo tampoco tan segmentado, ¿no? Más bien como una tendencia, como un imaginario, una cultura que permea todas las capas sociales, que empieza a ver a ese sujeto trabajador, parte del imaginario que teníamos al principio, como, bueno, momentos más felices por ahí de nuestra patria, como parte de la casta. Trabajadores registrados con derechos laborales sindicalizados son la casta. Son entonces el enemigo, no forman parte del mismo colectivo, digamos, donde podemos pensar una acción, una organización y una acción conjunta. Y también me parece importante acá incorporar el elemento de las redes sociales en estos jóvenes que terminan viendo quizás como alguien más familiar y más cercano, un jugador de fútbol que gana millones o a un influencer como modelo, una referencia, que pensando en una situación hipotética en la que ese joven estuviera trabajando en un lugar de trabajo 8 horas y compartiendo su cotidianidad con otras personas de otras edades y otros géneros, bueno, eso también, esa experiencia distinta dificulta la construcción de un lazo, una pertenencia intergeneracional de distintas generaciones y distintos géneros también, ¿no? Bueno, un poco la reforma de Milei, la derecha, busca profundizar esta tendencia individualizante de las relaciones laborales, esta uberización, esta no identidad como laburantes y la idea de que todos somos potencialmente empresarios, y por ende nos supone a nosotros como militantes populares, como sindicalistas, el desafío de cómo construimos un colectivo, cómo construimos lazos con estas juventudes, con estos compañeros y compañeras, y me parece que ahí está un poco la clave de empezar a construir o empezar a pensar un proyecto, una alternativa, un proyecto de campo popular, que como primera medida, como punto de partida, tome en cuenta esta heterogeneidad en la que nos encontramos y deje de pensar en este sujeto trabajador de antaño. Que justamente lo que viene por defecto con este capitalismo voraz y precarizador es la dispersión y la fragmentación, y que la solidaridad de clase es hoy más que nunca contrahegemónica, y la unidad frente a esta dispersión y fragmentación es una unidad política y es una unidad programática. Ahí entre los desafíos que pienso para el sindicalismo, no puedo evitar pensarlo desde ese lugar, como tratando de pasar ahora mismo, desde lo ideológico, digamos, de esta cuestión del salvarse solo, del individualismo y de que lo colectivo es mala palabra e incluso es contraproducente para mi carrera profesional. No me voy a afiliar, ni me voy a parar, ni voy a hablar con mi delegado o delegada porque, bueno, es mejor no hacerlo y salvarme sola. Se suma un condicionamiento material que tiene que ver con que las compañeras están cada vez laburando más horas para poder llegar a fin de mes, en el caso de que tengan laburo, con lo cual tienen menos tiempo para militar o para pensar en organizarse, y este es un condicionamiento que cada vez está más claro. E incluso se necesita más tiempo para asumir el trabajo de cosas que antes por ahí se delegaban en otra persona a la cual se le pagaba, ¿no? El cuidado de las niñeces, por ejemplo. Y para cerrar, me parece que es interesante que recuperemos
pasemos a la ofensiva y recuperemos algunos debates que hace no mucho, en la pandemia, o sea, parece un montón, pero en realidad no pasó tanto tiempo, estábamos discutiendo, y eran debates que incluso se estaban discutiendo a nivel internacional, porque la pandemia había puesto el foco en la cantidad de tiempo que le dedicamos al trabajo, la cuestión de la reducción de la jornada laboral, la cuestión de los tiempos, de la distribución de los tiempos, el tiempo que se le dedica al trabajo remunerado y no remunerado, es una cuestión fundamental que tenemos que poner en el centro. Que es una cuestión además que atraviesa a todos los laburantes, independientemente del tipo de trabajo que tengan, de si están registrados, si están en negro, si son varones, si son mujeres, si son trans, etc. Recuperar la bandera de la reducción de la jornada, de trabajar todos y trabajar menos, que si trabajamos menos, entonces también es una forma de luchar contra la desocupación e incorporar trabajadores desocupados a la producción de la riqueza social. Y también discutir el ocio, ¿no? De poder dedicarnos a hacer lo que nos gusta, a militar, a estudiar. Y me parece que en esta cuestión también de discutirlos, de poner en el centro la distribución del tiempo, la cuestión de los cuidados, que también charlamos, discutimos, pusimos en la agenda, sobre todo a través del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, desmantelado por este gobierno, tiene que estar nuevamente en el centro, ¿no? Cómo distribuimos el tiempo, cómo distribuimos socialmente el tiempo que se le dedica a los cuidados y que esa distribución sea más equitativa, que involucre a la familia en su totalidad, a la comunidad, al Estado y también al sector privado. Y por último, me parece que una de las claves que aparecen en muchas encuestas como los problemas que atraviesan esta clase trabajadora tan heterogénea, es la cuestión de la vivienda en nuestro país, pero sobre todo en nuestro país y en esta ciudad, que tiene que ver con la necesidad de regular los alquileres, de volver a pensar en la vivienda social, pensar en mecanismos para desincentivar la vivienda ociosa, los impuestos, etc. Un poco eso para arrancar. Me parece que pensar una agenda, que la unidad frente a este escenario de fuerte heterogeneidad de la clase trabajadora tiene que venir por el lado de pensar una agenda política y una agenda programática, y me parece que es nuestra responsabilidad como militantes empezar a pensar en esa clave. Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes. El panorama de Guadalupe fue muy completo y me parece que trajo acá muchos de los grandes desafíos del mundo del trabajo. Y bueno, y lógicamente cuando Denise me pasó algunas preguntas que podían orientar un poco nuestras intervenciones. Ella hablaba como Guadalupe también, ¿no? Del sujeto trabajador nuevo, de la fuerza que está tomando esta idea del emprendedurismo, de la uberización del trabajo, de qué pasa que parece que las nuevas derechas aparentemente están interpelando mejor que nosotros a ese nuevo sujeto trabajador. Y yo creo que esas tal vez, digamos, son algunas, si no todas, las grandes preguntas que nos hacemos quienes pensamos el mundo del trabajo. Y el tema es que estamos pensando grandes preguntas muy profundas, porque me parece que quedamos todos un poquito mareados respecto de lo que pasó el año pasado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudimos perder contra la ultraderecha, que parecía que nuestro país estaba blindada, de la ultraderecha, y contra este personaje particular que nos gobierna, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Que perdimos de esta manera contra quien perdimos. Y obviamente ahí, bueno, nos empezamos a hacer un montón de preguntas, algunas en clave de autocrítica, otras en clave de autoflagelo, pero que tenían que ver mucho con repensar qué era lo que nos había pasado, ¿no? Y qué le había pasado también a nuestro gobierno, ¿no? Que no había cumplido con su mandato electoral, que no había podido mejorar la calidad del empleo, que no había podido recuperar los salarios después de que habían perdido 20 puntos durante el macrismo,
bueno, nuestro gobierno no había podido hacer eso y eso lógicamente era parte de las causas de ese resultado electoral, porque me parece que ese resultado electoral en parte se puede entender como causado por un gran malestar laboral. El malestar laboral me parece que es una causa muy importante de lo que nos está pasando. Ahora me parece que como ese proceso de autocrítica, de cuestionamiento, este surgimiento de grandes preguntas, nos llevaron un pasito más. Y no solo a, digamos, a introducirnos en un proceso de reflexión respecto de qué había pasado con nuestro gobierno, con nuestra fuerza política durante esos 4 años que tuvimos como oportunidad de revertir todo lo que había pasado durante el macrismo, y no lo hicimos, sino que también nos empezamos a cuestionar algunos de los ejes más centrales del paradigma político, del peronismo, del campo popular, y empezamos a preguntarnos si teníamos que seguir hablando de derechos a esos trabajadores que no tienen ningún derecho. ¿Cómo vamos a hablarle de derechos laborales a esos trabajadores que trabajan en la informalidad, que trabajan de manera independiente y que nunca tuvieron un trabajo en relación de dependencia formal? ¿Cómo vamos a ir hablando? Estábamos hablando mal. ¿Cómo vamos a ir a hablarle de derechos o de la utopía de tener un trabajo formal a esos nuevos trabajadores que no quieren tener un jefe, que no quieren trabajar bajo una relación de dependencia, que no quieren trabajar de 9 a 18, que quieren tener mayores niveles de flexibilidad? ¿Qué estaba pasando también con los propios sindicatos? Que siempre seguimos preguntándonos qué pasa, que muchos trabajadores no se ven representados por los sindicatos. Veamos, por ejemplo, el caso de los trabajadores de plataformas, que no solo habían rechazado un proyecto de regulación del trabajo de plataformas en provincia de Buenos Aires, sino que aparentemente había una posición muy activa en torno de no sindicalizarse. Es decir, parecía como que algunos ejes muy centrales de nuestro paradigma político tradicional empezaban a entrar en cuestionamiento. Y ese cuestionamiento, bueno, lógicamente es parte del proceso que comentaba Guadalupe, que tiene que ver con las enormes transformaciones que vivió el mundo del trabajo durante las últimas décadas. Hace 50 años la mitad de los trabajadores tenían un empleo formal en el sector privado. Hoy eso es un tercio. Hace 50 años la desocupación no era un problema, hace 50 años la informalidad no era un problema, hace 50 años no existía el pluriempleo con la dimensión que tenemos hoy. A nosotros nos gusta hablar, por ejemplo, de los anteúltimos, ¿no? Como un sector particularmente problemático. Le hablábamos a esos trabajadores que tienen derechos laborales, que están cubiertos por los convenios colectivos, que están representados por los sindicatos. Y a nuestro expresidente le gustaba decir que había que empezar por los últimos, ¿no? Que la deuda de la democracia eran los últimos, los sectores que están abajo de la pirámide, los más vulnerables. Y esos sectores que uno podría decir que a partir de la crisis del 2001 hubo una suerte de proceso de reconocimiento por parte del Estado de que ahí había un problema que el Estado tenía que abordar porque si no todo iba a explotar como explotó en el 2001. Y ahí tuvimos plan jefes, ahí tuvimos moratorias previsionales, ahí tuvimos asignación universal por hijo, ahí tuvimos salario social complementario, etcétera, etcétera. Es decir, hubo toda una trayectoria de reconocimiento por parte del Estado, obviamente de la mano de las organizaciones sociales, de que ahí había un problema y de que había que abordarlo. Esos son los últimos, esos donde había que fortalecer y donde siempre se centra el debate en relación al mundo del trabajo, ¿no? ¿Cuál es la primera consigna que surge cuando aparece el debate en las campañas electorales? Hay que convertir los planes en trabajo. El problema son los beneficiarios del plan y cómo hacemos para convertir los planes en trabajo. Siempre, más allá del problema enorme que trae esta formulación, las discusiones centradas ahí. Ahora hay un grupo que son los anteúltimos, que parece que habían estado siempre fuera del radar. Trabajadores que no tienen un empleo formal, que no están cubiertos por las leyes, que no tienen salarios regulados por las paritarias, que no están representados por los sindicatos, pero tampoco esos trabajadores que están en la base de la pirámide y que el Estado siempre de una manera incompleta, siempre de una manera insuficiente, pero el Estado le había puesto la mirada.
Los anteúltimos no. Los anteúltimos no tienen un trabajo formal, pero nunca habían sido objeto de ese sistema que fue creciendo de protección social. Los anteúltimos habían vivido siempre exclusivamente de su trabajo, pero su trabajo había sido siempre un trabajo precario, un trabajo inestable, con ingresos volátiles. Los anteúltimos habían estado incluidos dentro del sistema mientras la actividad económica les permitió estar incluidos, porque solo dependían de esos trabajos inestables y precarios. Hace 10, 12 años que la actividad económica de nuestro país no crece. Hace un serruchito, un año crece un puntito, otro año decrece. Y hoy estamos igual que lo que estábamos en 2011, 2012. El PBI per cápita es 10, 15% inferior. O sea, la verdad que tuvimos una década en términos de desempeño económico entre los peores del mundo. Si uno hace el ranking de dónde estamos parecidos a los países que tuvieron guerras civiles más o menos en desempeño económico de los últimos 10, 12 años. Bueno, ahí en ese proceso, todos esos que estaban colgados de un hilo quedaron afuera. Y ahí nosotros no hicimos nada, no tuvimos políticas, o las políticas fueron insuficientes. ¿Quiénes son estos anteúltimos? Bueno, son un conjunto que en parte se refería a Guadalupe, sumamente heterogéneo. Trabajadores informales de la construcción, albañiles, plomeros, electricistas, trabajadores de pequeños comercios o dueños de un comercio unipersonal, trabajadoras de casas particulares, trabajadoras de plataformas. No tuvimos políticas lo suficientemente fuertes para abordar esas situaciones también muy heterogéneas de todo este nuevo mundo del trabajo hiperfragmentado, hiperheterogéneo, que requiere una nueva mirada. Eso es cierto. Ahora, a la par que, digamos, yo estoy abonando a este proceso de cuestionamiento y de repensar nuestras prácticas, me parece también que hay que poner un límite a todo eso. Porque creo que también hay parte de de los clásicos, de la biblioteca más clásica, de las banderas más clásicas, de los grandes éxitos que siguen teniendo vigencia. El trabajo formal sigue siendo un canal de inclusión social sumamente poderoso. Es cierto que estamos en un momento del capitalismo de financiarización, de introducción de tecnologías, de automatización, tal vez a un ritmo como no se veía hace mucho tiempo. Y que eso a muchos los lleva a postular la hipótesis del fin del trabajo. Se terminó el trabajo formal y lo único que queda es administrar la escasez. Yo creo que hay que poner muchísima cautela frente a esas hipótesis y seguir diciendo que el trabajo formal con derechos sigue siendo un canal de inclusión social. Vean, hoy estamos en un momento global muy particular, donde estamos asistiendo a un proceso de recuperación con un nivel de, digamos, ¿cómo decirlo?, de fortaleza, de algo que parecía completamente olvidado, que es la política industrial. Parecía que la política industrial era algo que ya había pasado de moda, que era algo de los nostálgicos. Hoy están haciendo política industrial los chinos, los norteamericanos, demócratas y republicanos, la Unión Europea, los gobiernos más de izquierda, los gobiernos más de derecha. ¿Qué quiere decir hacer política industrial? Quiere decir poner millones de dólares, de euros, de yuanes para incentivar la industrialización de la economía y también para incentivar una reversión de un proceso que había pasado en los 80 y en los 90, que era el proceso de offshoring, de deslocalización productiva, donde las grandes empresas, ¿qué hacían? Para reducir costos, deslocalizaban parte de su producción en los países de salarios bajos, sudeste asiático, Latinoamérica. Bueno, eso se está empezando a revertir ahora. Se empezó a revertir en la crisis de 2008-2009, se siguió revertiendo con la pandemia, con la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Bueno, porque las cadenas de suministro internacionales empezaron a fallar en todos esos contextos. Entonces, ¿qué hacen? Los países centrales buscan relocalizar o en sus territorios, se llama el reshoring, o en países cercanos, el nearshoring, o en países amigos, el friendshoring, todo eso que estaba afuera. Eso es política industrial y se están matando. La guerra entre Estados Unidos y China es feroz. Y nosotros estamos yendo en una dirección completamente contraria. Nosotros nos hicieron creer que la industria era algo que ya había pasado de moda. Y la política industrial
es un canal fenomenal de generación de empleo formal. Por eso creo que ese es uno de los conceptos tradicionales, clásicos, que tenemos que recuperar. La política industrial, la generación del empleo formal y el empleo con derechos, lógicamente. Porque los derechos laborales siguen vigentes para la mitad de la población que los tiene y que trabaja bajo los convenios, bajo las leyes laborales, y también para la otra mitad que no los tiene. Y no los tiene, pero como existen, puede reclamar su reconocimiento. Si legalizamos la precariedad, la reforma laboral de Milei avanza en la legalización de la precariedad, en la legalización de situaciones que antes eran ilegales. Si nosotros legalizamos la precariedad, los trabajadores que están por fuera de los derechos laborales no van a tener más esa herramienta para exigir su reconocimiento. Entonces, seguir hablando de los derechos laborales me parece que también es una necesidad de primer orden. Y seguir hablando de los sindicatos. Digo, si hablamos de lo que está pasando en Estados Unidos, está viviendo un proceso de revitalización sindical impresionante. Sector automotriz, las empresas de tecnología, Amazon, Google, están viviendo procesos de sindicalización impresionantes y súper interesantes. Y acá en nuestro país, que parece que los sindicatos siempre bastardeados, siempre estigmatizados, bueno, en el gobierno de Milei creo que hubo dos grandes hitos a nivel social de expresión del descontento social, de gran expresión del descontento social. Uno fue la marcha universitaria, una masividad impresionante, y otro fue el paro general. La sociedad, los sectores opositores, los que tienen un trabajo en relación de dependencia, no, formales y no, sindicalizados o no, todos esos se sintieron convocados por el llamado de los sindicatos, no de otros actores, de los sindicatos. Los sindicatos siguen siendo un punto de acumulación central en la actual coyuntura. Ahora, esto no implica desconocer ese proceso de fragmentación, de novedades del mundo del trabajo, entonces recuperar esos grandes éxitos tradicionales no implica dejar de decir que, bueno, en términos de nuestro gobernador tenemos que avanzar con las nuevas canciones, ¿no? Y en el mundo del trabajo, efectivamente, me parece que hay muchas nuevas canciones, muchas nuevas melodías sobre las que tenemos que pensar y que son muchos de los desafíos que planteaba Guadalupe, el tema de los cuidados. Nosotros no tenemos que perder la próxima oportunidad de establecer un sistema integral de cuidados, por ejemplo. La regulación del trabajo en plataformas. Tenemos que avanzar en la regulación. Tuvimos 4 años para regular el trabajo en plataformas, reconociendo que ahí hay trabajo de relación de dependencia y no lo hicimos. Guadalupe comentaba la jornada de trabajo. Nosotros tenemos una jornada de trabajo legal más extensas del mundo. Y no solo en términos del tiempo de trabajo, sino en términos de la OIT. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es la soberanía del tiempo. La soberanía del tiempo es la capacidad que tienen los trabajadores de decidir sobre su propio tiempo. Ese es el derecho que tienen los trabajadores de plataformas, ¿no? Decidir cuándo se conectan y cuándo no. Y es como dicen, no, eso, como tienen ese derecho, no tienen todo el resto. Por eso son trabajadores independientes, porque deciden cuándo laboran y cuándo no. Parece que ese es el costo que tienen que pagar los trabajadores de plataformas para no tener obra social, para no tener aguinaldo, para no tener vacaciones. Ahora, no es posible pensar en que es posible conciliar todos esos derechos con organizaciones del tiempo más flexibles y donde los trabajadores tengan mayor autonomía y mayor capacidad para decidir sobre su propio tiempo. Bueno, me parece que esos son algunos de los ejes que no tenemos que dejar de pensar. Los desafíos vinculados a las nuevas tecnologías, y no solo en términos del desafío de la automatización, sino cómo las nuevas tecnologías aumentan tremendamente la productividad y la rentabilidad, y tenemos que poner en discusión cómo se distribuye esa rentabilidad. La economía popular, que siempre se aborda desde las políticas sociales. ¿Por qué no pensamos una agenda de laboralización de la economía popular? De poner ahí instituciones laborales y no Ministerio de Desarrollo Social, poner Ministerio de Trabajo en la economía popular para identificar cuáles son las nuevas formas de relación capital-trabajo, cuáles son las nuevas formas de generación de valor agregado, cuáles son las nuevas formas de extracción de plusvalía, dónde están esos, en la economía popular muchos les gusta hablar de los patrones ocultos, dónde están esos patrones ocultos que siguen tejiendo relaciones de asimetrías y sobre los cuales se pueden montar un nuevo esquema de instituciones laborales.
Bueno, me parece que esos son algunos de los ejes que creo que deberían formar parte de una nueva agenda, que se centre en recuperar algunas de las viejas banderas, en actualizarlas, pero no actualizarlas para renegar de esos principios que siempre nos caracterizaron, sino para demostrar que esos viejos principios mantienen una tremenda actualidad para pensar hoy en una propuesta alternativa a la que está implementando este gobierno. Gracias. Bueno, Guada, Matías pusieron el nivel del debate bastante alto. Y sobre todo lo pusieron en el lugar en el que ellos conocen mucho mejor que yo, que es las relaciones sociales, las relaciones de trabajo en términos muy generales. Con lo cual me voy a correr un poco de ese lugar, sin perjuicio de volver más adelante, para pensar en términos de regulación. En términos de regulación, todos podemos pensar, bueno, cuando uno habla de regulación, habla de lo que significa lo jurídico, ¿no? El derecho, el orden establecido. Sin embargo, les voy a proponer que hagamos un ejercicio mirando retrospectivamente un rápido circuito histórico, con la finalidad de que ustedes miran en este momento de actualidad tan acuciante, tan dramático, mirar la historia, ¿no? Bueno, porque me parece que una de las formas de mirar este proceso en el que estamos, que todos lo identificamos con el presidente Milei, esta anomalía, esta dificultad de entender, de resolver cómo enfrentar esa política, podría mirarse desde un proceso más largo y, en definitiva, algo así como que el problema no es Milei, el problema, me parece, en términos históricos, y si me permiten hacer una brevísima secuencia, es más Paolo Roca que Javier Milei. Muy rápidamente, lo que estamos asistiendo en términos de regulación es a la tercera ola neoliberal. La tercera ola neoliberal contada desde mediados de los 70, que es cuando en todos los países desarrollados especialmente se produce la ruptura del esquema del estado de bienestar, el esquema del Estado social de derecho, el constitucionalismo social. Esa tercera ola neoliberal con una cuarta fallida, que es la de Macri. Pero veamos un poco esas tres olas. La primera, claramente, todos sabemos, es la dictadura, ¿no? En el 76, la dictadura produjo el primer quiebre en todos los órdenes, pero también en el orden de la regulación. Y ahora vamos a mostrar algunos elementos desde el punto de vista laboral. La segunda es claramente los 90, el menemismo, en donde también estableció una ruptura de ese orden establecido. Y la tercera, creo yo, que es la que estamos hoy atravesando. Fíjense, por lo general se piensa que al gobierno y a esta política no le interesa lo regulativo, que lo que regula es la economía. Y justamente todo se piensa en términos de libertad de mercado, con lo cual la reformulación de las relaciones sociales se produce más allá del derecho. Y sin embargo, la primer política de este gobierno fue una norma que es radicalmente revolucionaria en términos de regulación, que es se refería a Guada al principio, es el DNU, el decreto 70 del año pasado. Esa norma fue dictada muy pocos días después de asumir el gobierno Milei. Es decir, que había un sentido, una necesidad de reformulación de las relaciones sociales y económicas, también en términos de regulación. Lo mismo pasó en el año 76, la dictadura, el golpe del 24 de marzo, y a un mes se dicta ese bando militar que fue la
regla estatal 21476, que reformuló la tercera parte de la ley de contrato de trabajo. Es decir, una modificación muy radical. Siempre dijimos, pero ¿cómo? Esto reformularon buena parte de las relaciones laborales en 20 días. No, estaba desde antes. Estas son políticas que vienen madurando y se plasman en un determinado momento. Lo mismo el DNU. El DNU estaba hecho por Sturzenegger y por estudios corporativos con mucho tiempo antes, venían trabajando en eso y cuando encuentran el momento histórico determinado, ahí lo ponen sobre la mesa. Con esto quiero decir la importancia de pensar en términos de regulación, porque nosotros también tenemos que darnos nuestras propias autodefensas para un sentido distinto de la regulación. Cuando nosotros pensamos en términos de cómo se organiza la sociedad, uno dice, bueno, la Constitución, ¿no? La Constitución. Y la Constitución es una referencia, y no por nada este presidente ha hecho un anatema de la justicia social, que es la piedra básica de organización de nuestro sistema constitucional. Ha dicho la justicia social es una abominación, y sin embargo es la regla que nos rige. Por lo tanto, pensar la idea de la regulación tiene, me parece a mí, algún intento de pensar nuestras próximas políticas. La reforma de la Ley de Contrato de Trabajo en el año 76, que fue una ley hecha por la democracia y por los trabajadores y sus sindicatos, ¿no? Y no por nada al año siguiente fue asesinado uno de sus principales autores intelectuales, el abogado Norberto Centeno, abogado de la CGT. Bueno, esa idea de reformulación del sistema social y laboral estaba instalada desde ese primer momento. Y mirando estas secuencias, uno también ve una suerte de linaje histórico, ¿no? ¿Ustedes recuerdan quién fue el ministro de Trabajo de la dictadura? ¿Vos te acordás? El primer ministro de Trabajo de la dictadura. El general Tomás Liendo, ¿no? El general Tomás Liendo. Bueno, sigamos en la segunda ola neoliberal, el menemismo. Hoy. No, pero yo me acuerdo perfectamente porque fue el gestor de esta reforma en el año 76. En los 90, la segunda ola neoliberal, aparece un factotum, ¿no? Uno de los elementos que vamos a ver que se reiteran es la cuestión de la deuda, ¿no? Ahora voy a intentar mostrar algunos elementos típicos de la regulación en cada ola neoliberal, y esa es una constante, la deuda, ¿no? La deuda, la toma de deuda como método de disciplinamiento. Bueno, ¿quién aparece en ese segundo momento? Otro Liendo, el hijo de Tomás Liendo, el general, ahora un abogado muy reconocido que anda otra vez asesorando junto con Sturzenegger a las reformas actuales. En la cuarta ola neoliberal fallida aparece otro Liendo, que fue director del Banco Central, el hijo o nieto de Tomás Liendo. Y ahora, parece que nunca se acaban los Liendo, aparece nombrada una tal Inés Liendo, nada más ni menos que en la Secretaría de Economía Familiar, ¿no? Una secretaría que fue de las más expuestas a los despidos en este último tiempo, ¿no? En donde una cantidad de despidos enorme. Bueno, acaban de nombrarla a esta Inés Liendo, ¿y quién es? Otra nieta del Liendo que fue ministro de Trabajo. Bueno, esas continuidades históricas en términos de linaje familiar no son más ni menos que estas continuidades en términos de regulación. Yo les decía algunos elementos muy característicos. Miren, cada uno de estos momentos históricos neoliberales se yerguen sobre dos características. Una, lo que se ha llamado la doctrina del shock, ¿no? O la doctrina de la emergencia, o el estado de emergencia, o la legislación de emergencia. Generalmente en cada uno de estos momentos históricos, ¿qué fue lo que justificó la emergencia? Y que la emergencia justifica cualquier cambio de regulación. La hiperinflación. La hiperinflación de antes
del golpe militar del 76, la hiperinflación de la salida de Alfonsín, la hiperinflación que generó Milei en diciembre de este año, y a partir de ahí justifican buena parte de este cambio de régimen que en todos los casos se plantea como lo que un autor americano, se llama David Harvey, habla de el desembridaje o el embridaje, es decir, quitar o poner regulación. Regulación en términos del funcionamiento del mercado, en términos del mercado de trabajo, pero también de las relaciones sociales en general. Bueno, la segunda ola neoliberal en términos laborales, ya sobre la reforma de la ley de contrato de trabajo que hizo la dictadura, que estableció cuestiones muy regresivas en términos de representación, de participación de los trabajadores, de límites al poder del empleador, de extensión de responsabilidad en caso de incumplimientos. Bueno, la segunda fue, como todos conocemos, el proceso de temporalización del empleo o de contratación temporal y precaria a través de la propia ley, ¿no? Todo eso que nace en un acuerdo marco en donde participa una parte del movimiento obrero, allá por los años 90, año 94 en concreto, y a partir de ahí aparece la ley 2403, la de modalidades promovidas, aparece la ley de pequeña empresa con posibilidades de desregular, de modificar el régimen de jornada para quitar soberanía a los trabajadores. La tercera ola es esta que estamos viviendo. Digo yo, la cuarta fue fallida porque el macrismo hubiera querido hacer lo que está haciendo el mileísmo, pero no pudo en buena medida por lo que intentamos que siga siendo hoy la contestación principal a las reformas que intenta Milei, que es la contestación social, sobre todo la contestación sindical, no por nada, no solamente el paro del 24 de enero, sino la primera manifestación que se hizo contra el gobierno Milei fue contra el DNU. El 27 de diciembre, frente a tribunales, la primera movilización que convocó la CGT. Por lo tanto, desde ese lugar esperamos que siga habiendo un proceso continuado de contestación a las políticas del mileísmo. En materia laboral, decía entonces, en esta lógica de reducir limitación, protección, lo que hace es una reformulación de todo el sistema económico y social a partir del DNU. El DNU, nosotros miramos como trabajadores y como sindicatos el título cuarto, ¿no? Ese título que ha declarado inconstitucional la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Pero eso es casi, miren lo que voy a decir, casi una herejía. Yo soy abogado laboralista y esto no lo repetiría en otro lado, pero casi era lo menos, porque todo lo otro es la reformulación de todo el sistema social y económico, desde las tarjetas de crédito, desde las prepagas, es decir, el derecho a la salud, el derecho al crédito, el derecho al transporte, el derecho a la tierra, todo eso está en el DNU y eso está vigente. Es decir que ahí hay un comienzo de reformulación y no por nada eso lo hizo Sturzenegger y ahora lo continúa con otras leyes, y me parece que ahí tenemos un problema severo porque no terminamos de darnos cuenta el grado de afectación. Miren, uno podría contarle cantidad de cuestiones, ¿no? Me toca a mí por mi actividad mirar una buena parte de los sectores que se han reformulado, ¿no? Hay materia de prensa, ¿no? Tenemos los compañeros de CIPREVA que pueden contar lo que significó lo que significa el DNU y lo que está significando. Pero después, por ejemplo, les puedo contar lo que significa en el transporte aéreo. Ustedes verán todos estos días que el mensaje principal del gobierno es cielos abiertos, como si los cielos abiertos fueran una bondad que viene del más allá para facilitarnos la mejora en el transporte y viajar a todos lados en avión. Bueno, eso es ni más ni menos que la pérdida completa, absoluta de soberanía aérea, es decir, arrasaron con el DNU con la ley de política aeronáutica, que es una ley del año 60, es decir, de un gobierno que también era un gobierno incluso militar. Por lo tanto, en el área que miremos tenemos una reformulación radical del funcionamiento social. Contrario a la Constitución, buena parte de ellos, ¿no? Y por eso hubo muchos planteos en los tribunales y demás. Pero que ahí está, no hemos logrado voltearlo en
en la calle ni en el Parlamento, es decir, solo pudimos un rechazo de una de las cámaras. Y la segunda reformulación es la ley bases, que también contiene una cantidad de regulaciones particulares, empleo público, por ejemplo, y ahí sí lograron incorporar una parte de la discusión sobre la reforma laboral del DNU incorporada en la ley bases. Podemos charlar un rato largo sobre los significados, cosa que no vamos a hacer, solamente en línea con lo que decían Guada y Matías, ahí ingresa por la puerta grande de la ley, es decir, ni siquiera del DNU, ingresa lo que es la consagración ilegal, pero ahora legalizada, del emprendedurismo, ¿no? El trabajador independiente, la categoría de trabajador independiente, que para los laboralistas, para los regulacionistas, sabemos que no hay trabajador independiente. Un trabajador es, siempre que está incorporado a una organización ajena, es un trabajador dependiente, no independiente. La única forma de no considerar trabajadores independientes son los llamados trabajadores autónomos, pero que requieren tener una cantidad de medios para considerarse una empresa. Por lo tanto, el trabajador independiente es una negación de la propia realidad del mundo del trabajo. Pero no solamente el trabajador independiente, sino que él se puede valer de 3 más, de 3 colaboradores también independientes, todos en régimen de autonomía, es decir, por fuera de la legalidad laboral. Por lo tanto, eso que se presentó como una bondad, como un mecanismo de satisfacción de las necesidades de trabajadores jóvenes y demás, termina siendo legalizado, expulsando el derecho del trabajo, expulsando la regulación y por lo tanto consolidando y convalidando la ilegalidad. Hay unos cuantos aspectos más que merecerían mencionarse. Ahí hay una discusión que podemos dar también luego, que nos interpela a los trabajadores y sus sindicatos, que tiene que ver con, bueno, hasta dónde a veces el involucramiento en determinados procesos de reforma mejora la condición de esa reforma, pero nos pone de algún modo siendo partes o legitimando esa reforma, ¿no? Y todos entienden a qué me estoy refiriendo cuando digo, no está el DNU, pero está la ley bases, ahora sí, con un capítulo laboral que tiene estos aspectos muy regresivos y que merecerían un cuestionamiento mucho más severo. No sé si, yo no me di tiempo ni... Bueno, voy a solamente en la misma línea que planteaba Matías, como cuestiones para seguir pensando. Está claro que, por lo general, nosotros tenemos un déficit de democratización en el mundo laboral cada vez que perdemos esa capacidad de universalización, es decir, de agregación de trabajadores. Y justamente lo decía Aguada, cuanta mayor segmentación, cuanta mayor fragmentación, tenemos menos posibilidades de consolidar espacios sindicales, consolidar espacios de representación y además hacer esos espacios más democráticos. ¿Cómo salir de esa fragmentación impuesta en el mercado de trabajo en términos del sujeto? Bueno, cuando les mencionaba estas distintas olas neoliberales, lo mencionaba sobre todo ¿para qué? Para mostrar esa continuidad, que es una continuidad histórica que vuelve, ¿no? Cuando hablamos de reformas y contrarreformas, estamos mirando esa secuencia, reformas sobre reformas, en función de la correlación de fuerza. Cada uno de esos momentos trajeron su propia impronta de desregulación y de reformulación del sistema laboral y siempre dañaron el colectivo, ¿no? En el último periodo, al finales de los 90, se instaló, además de esta cuestión de la fragmentación en términos de los modelos contractuales, otra forma de fragmentación muy característica llamada externalización o subcontratación, que justamente expulsaba, nosotros lo hemos tenido en algunos de nuestros sindicatos, expulsaba a una parte del colectivo, segmentando dificultando la agregación de intereses y la agregación de representación. Por lo tanto, pensar en formas de agregación de interés, de ese interés colectivo, buscando fórmulas mucho más generales, algo de lo que señalaba Matías, cómo interpelamos a la economía social, cómo interpelamos a estos trabajos que se piensan como por fuera del contrato de trabajo, el trabajo de plataformas. Bueno, es
una forma de mejorar la capacidad de representación y, por ende, por eso hacía el itinerario neoliberal, y por ende mejorar la correlación de fuerzas para encarar un proceso de reformulación desde nosotros, desde nuestras propias políticas, que inexorablemente tiene que contar al sujeto trabajador en todos sus alcances y, por supuesto, a los sindicatos de los que en general nos hemos sentido parte en cada uno de los procesos de contestación del neoliberalismo. Bueno, tengo algunas otras tantas propuestas, pero las dejamos para el debate. Gracias. Ahí llegó un jugador de primera, Agustín Lechi, del Ciprema. Yo soy suplente acá, Agustín, pero igual no nos achicamos. Bueno, algunos planteos y... Primero nada, contar que lo que se viene construyendo de Patria y Futuro no es en un sentido nuevo, pero tampoco es tan nuevo porque somos todos compañeros y compañeras que venimos militando y trabajando ya hace bastantes años, basados centralmente en la confianza, más allá que hay acuerdos políticos, porque si no, no nos podríamos juntar, pero que más que nada yo creo que tiene un componente humano, no sé si está bien dicho en el mundo de la política, no se habla mucho de eso, pero sin el componente humano es muy difícil construir cualquier cosa. Con los grandes programas o con los grandes, o con las figuras, para mí no alcanza, tiene que haber también tiene que haber confianza, tiene que haber un trabajo en común y años o meses o lo que sea de saber que se puede construir en conjunto, que si te das vuelta nadie te va a clavar un puñal ni nada de esas cosas que suelen pasar y que me parece que nosotros y nosotras lo venimos trabajando eso. Voy a distintos planteos. Está todo el tiempo cruzado en el debate económico y más que nada en el movimiento obrero la cuestión del trabajo. Claramente hay nuevas situaciones de trabajo, hay nuevas formas de trabajo, que para mí, más que adaptarnos a esas nuevas formas, tenemos que darle pelea, tenemos que darle batalla. Yo creo, las cuentas dan, más que nada en Argentina, no sé en algún país que sea muy pobre, tipo Haití, sí, capaz que no se puede hacer, pero Argentina por lo menos, y la mayoría de los países de Sudamérica, dan para que todos los compañeros estén trabajando en blanco, todos, que tengan todos los derechos con vacaciones, aguinaldos, salarios, todo. O sea, no es un problema económico, no es que la economía argentina por lo menos no da para que haya un gran sector de compañeros laburantes que no pueden estar dentro del sistema laboral. Es una gran mentira. Y me parece que acá hay un debate entre compañeros, que hay un sector de compañeros que ya están pensando que eso es irreversible, que va a haber una gran masa de compañeras y compañeros trabajadoras que no van a poder ingresar al mercado laboral. Entonces, tengamos una política hacia ellos, sosteniendo por 50 años o lo que dé contención. Y para mí eso está mal. O sea, creo que muchos lo plantean y muchas desde la honestidad y desde sus análisis equivocados, pero claramente Argentina da para tener un sistema donde todas y todos podamos estar en blanco y con todos los derechos. Eso lo tenemos que discutir y plantear, porque si no, si empezamos a desviar la política hacia que, bueno, la mitad, 40%, 60% está afuera, listo, estamos hechos. Me parece que hay que accionar mucho sobre eso, pero también me parece que esta es una reunión más que nada de militancia, más que el accionar nosotros necesitamos pensar mucho. Me parece que esas discusiones a veces por lo menos en el sindicalismo no se da, como que están todas las cuestiones ya tenemos todo armado y lo sabemos desde hace muchos años, los sindicatos están armados y no están los procesos o se dan las acciones para que las compañeras y los compañeros piensen y se empiecen a construir también como cuadros sindicales políticos, y en mi caso personal quiero revolucionarios, pero bueno, con sindical político ya me conformo. Si podemos construirnos como cuadros revolucionarios mucho mejor, pero con eso yo ya me conformo. O sea, me parece que también tenemos que tener una política de construcción, de poder
que muchas y muchos más estén pensando las acciones, no solo dejándolas en un grupo, en algunos dirigentes, y eso es fundamental. Otro de los planteos que se viene dando mucho es la cuestión de las redes sociales. Para mí es un campo del enemigo. Es un campo del enemigo al cual nosotros no debemos decir, no vamos a dar la pelea ahí, ¿no? Se dan la pelea en los campos de los enemigos y se han ganado batallas en el campo del enemigo. En esta la veo muy difícil, tienen el control, no total, pero lo controlan bastante, saben cómo lo manejan mucho mejor. Lo que yo no digo que no signifique dar la pelea ahí, pero tampoco puede ser que en algunos sindicatos estamos discutiendo 3 horas cómo hacemos un TikTok de 30 segundos y no discutiendo profundamente otras cuestiones. Entonces, si nos vamos a dedicar a discutir cómo hacemos el video de 10 segundos para que el pibe en la moto en el semáforo la lee, solamente tenemos que hacer el video, ¿no?, de los 10 segundos. Pero no puede ser la única acción o la acción central, porque me parece que también la perdemos. Si no logramos profundizar en ideas y en construir compañeros que piensen por sí solos y compañeras, para mí también estamos perdidos. Che, todo trágico, ¿no? Pero sí. Juanita. Nada, eso me parece que tenemos que discutirlo. Después también se van como formando, nos van formateando como hicieron con nuestro bloque de diputados de la Unión por la Patria, que los formatearon para que salgan a pedir las actas del gobierno revolucionario de Venezuela, vergonzosamente. Me parece que también nos formatean a todos para decir algunas cuestiones, como que la derecha interpela mejor. Puede haber momentos, ¿no?, que la derecha interpele mejor a los compañeros, y han logrado, por ejemplo, ganar una elección bastante importante en la Argentina. Pero eso no significa que nosotros tengamos que tomar los métodos de interpelación de ellos. Me parece que tenemos que seguir dando la batalla con nuestros métodos también. Porque si siempre estamos en el proceso adaptacionista, debo haber inventado una palabra, es el patético comunicado de los diputados de la Unión por la Patria, que son muchos compañeros que los queremos un montón, pero que dio vergüenza, pues estamos ante cada situación como un gran sector de compañeros nuestros, y que yo anoche tenía dudas con las actas. Me desperté, lo llamé a Beto, que todavía está allá en Venezuela, digo, ¿qué onda? Me dicen, dejate de romper los huevos con las actas. Así habla él, no soy yo. ¿Qué actas ni qué actas? ¿Qué actas ni qué actas? Le pidieron las actas a Trump, le piden las actas en Francia. En Francia está el gobierno suspendido hasta después de los Juegos Olímpicos. No hay gobierno, porque tenemos que pasar los Juegos Olímpicos. ¿Alguien le exige al gobierno francés que elija gobierno y que encima elija, que ponga el gobierno que ganó? Yo no lo veo en ningún lado. Y veo a muchos compañeros nuestros de prensa agitando todo el día las actas. Entonces me pegó a mí esta noche y me empecé a poner triste porque no aparecían las actas. Por suerte me desperté y Beto desde Venezuela, ahí donde estaban las actas, dijo, no es el problema ese, claramente no es el problema ese. El problema es que si ganaban estos tipos, destruían un proceso y muy probablemente la mayoría o muchos de los compañeros nuestros bolivarianos le iban a pasar muy mal. No solo perder una elección y nos vamos tristes como acá, allá le iban a pasar mal de verdad. Entonces también nosotros tenemos que pensar esas cuestiones. No solo siempre andar navegando en su forma de gobierno, que es la democracia actual, que bueno, comparado con otros, parece ser buena, pero que es la forma de gobierno que inventaron ellos, que inventaron los capitalistas para mantenernos controlados, ¿no? Entonces eso también tenemos que saberlo. Casi siempre no nos queda otra de participar ahí, pero saberlo, porque si no salimos a pedir, a creernos que la derecha venezolana ganó con el 70% de los votos. Por eso me parece que también nosotros tenemos que formar nuestra propia forma de leer la realidad y discutir con los compañeros. Discutir con los compañeros la cuestión de la CGT y las acciones. Yo opino hasta hace un rato, que
que los compañeros, por lo menos del subte, no quiero hablar en nombre de todo el movimiento obrero, porque capaz que en prensa están prácticamente planteando un bloque guerrillero o algo así, los compañeros del subte no están exigiendo paros, no le están exigiendo nada a la CGT. Es más, la CGT políticamente estuvo, no sé si está mal utilizado este uso porque vengo de ahí, a la izquierda de los compañeros o adelante de la lucha de los compañeros. Ningún compañero en ningún momento nos pidió a nosotros ni a los delegados. ¿Y el paro? ¿Y cuándo vamos a parar? ¿Y la marcha? ¿Cuándo es la marcha contra el DNU? Fue mala la marcha nuestra con la DNU. Movimos un sector de compañeros porque tenemos un activismo constante, pero la última marcha fue la mitad de la marcha contra la ley jubilatoria de Macri. Tenemos Virginia, con nuestra secretaria de organización, cuenta todo, y fue exactamente la mitad de compañeros a la marcha contra el DNU que a la marcha contra la ley de jubilación de Macri. Eso es para también saber en qué andan. No hay un sector de la amplia cantidad de compañeros que votaron a Milei que hoy estén rompiendo. Es muy probable que estén pensando. Recemos los que creen que estén pensando, y los que no creemos, veamos qué hacemos. Pero no hay un sector de los compañeros que votaron a Milei que hoy estén diciendo es una porquería, que se vaya, que vuelva Alberto. No están diciendo así. Entonces, nada, porque a veces para nosotros es fácil la exigencia. El camarada compañero Rodríguez de UPCN a una periodista de Destape que lo jodía, y el paro, y le dijo, bueno, Andrés Rodríguez, convóquenlo ustedes. Convóquenlo usted. Si todo el mundo te está pidiendo paro, bueno, convócalo y sale. No es así. La verdad, a veces, hay que decirlo, las direcciones sindicales, políticas frenan, pero a veces reflejan la realidad y a veces están más adelante que la mayoría o una gran cantidad de compañeros. Entonces, analizar todas esas cosas nos sirve para la política cotidiana, ¿no? Cómo nos construimos dentro de los sindicatos, dentro de las organizaciones sociales. Y eso, y me parece que lo que hace falta, una de las cosas que hace falta, aparte de pensar, es, a mí no me gusta esa palabra, media cacofónica, coraje, valentía. Bueno, coraje no me gusta, valentía. Tenemos que ser valientes para enfrentar las cosas. Y tenemos que tener coraje para ir a dar los debates. Cuesta mucho con los compañeros enfrentarlos en las discusiones, pero se puede hacer. Tenemos que ser valientes en la acción. No, o sea, los que somos sindicalistas sabemos que no podemos hacer locuras, pero me parece que se puede hacer acciones que lleven a que los compañeros y las compañeras empiecen a tomar una actitud más de enfrentamiento al gobierno, y que tarde o temprano sabemos que va a pasar. Lo que pasa es que tenemos que forzar para que ese tiempo sea lo menos posible. Bueno, muchas gracias a los tres compañeros. La idea es abrir un poco ahora a preguntas, comentarios, un intercambio, que podamos hacer un diálogo sobre estos temas. Así que, si alguien tiene algo, compañero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Robert y quería, empezar diciendo que, algo parecido a lo que tomás vos, que este es un país desquiciado, ¿no? No lo digo solo como psiquiatra, lo digo también como psiquiatra. Económicamente desquiciado, desde los orígenes, desde Orrego, me voy más antes de lo que vos decías, tiene una industria agropecuaria de primer nivel, competitiva a nivel internacional, y es la que trae los dólares. Y todavía tenemos una industria media, no en el sentido de que no la aprecio, como vos comentabas, sino en el sentido de que no se desarrolla y no se termina de desarrollar. Este desequilibrio termina en todo lo que sigue después en cascada, ¿no? Con respecto a la parte, esa es la parte económica, con respecto a la parte política,
a mí me parecía, hay un antecedente inmediato a lo que vos decías de la dictadura, que yo me acuerdo, que es el Rodrigazo. ¿Y por qué lo menciona el Rodrigazo? Porque eso fue un fenómeno hiperinflacionario de ajuste dentro del peronismo, que todavía estaba. ¿Y cómo? Aliándose con Ricardo Sin, que es el mismo, vamos a hacer una catarata el mismo Sin, que es el socio minoritario de Macri. Es decir, cada vez que el peronismo intentó transmutarse y hacer asociaciones con las corporaciones, le fue muy mal. Y yo creo, rápido paso, aquí en este momento es el coraje, es la valentía, y es en esta batalla cultural que propone mi ley, y demos la batalla cultural. Nosotros estamos como las regulaciones, estamos como con la intervención del Estado, porque es una injusticia el Estado suelto. Entonces, comparto un poco de todo y apoyo con mi comentario que tenemos que dar la batalla cultural con nuestros 3 o 4 hijos de siempre. ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Bueno. Arriba. Y bueno, lo último que digo es que en nuestro gobierno pasado fue un gobierno de desorientación. Digamos. En el clima social de desorientación también nosotros funcionamos desorientados. Eso hay que atravesarlo con la batalla cultural que tenemos que dar. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias por las intervenciones. Mi nombre es Carolina. No es una pregunta, es un breve comentario que me surgió escuchando las 4 intervenciones, como para aunarlas en algunas aristas sobre una caracterización sobre los 4 aportes. Lo primero que me llamó la atención de todo lo que comentó Matías es sobre el aumento de la sindicalización en Estados Unidos, porque el último dato que yo tenía era, quizás, bueno, las estadísticas, ¿no? Depende, quizás en los últimos tiempos por ahí, con relación a ese nuevo auge de las políticas de industrialización, es lógico que haya un aumento porcentual de la sindicalización, pero en términos más generales, el último dato que yo tenía era, para verlo así, a grosso modo, es que en los últimos 50 años, digamos, la tendencia a la desindicalización es general, pero que Estados Unidos justamente era el caso ejemplar, que había pasado de creo que hasta casi un 90% de los trabajadores formales sindicalizados a menos del 5% de los trabajadores formales, ¿no? O sea, manteniendo el porcentaje dentro de la formalidad del trabajo. Imagino. Eso me llamó la atención, pero después, escuchando todas las intervenciones, se me ocurre que quizás por ahí, es una hipótesis que se me acaba de ocurrir, escuchándolos a ustedes, que no sería lógico, o sea, no sería ilógico, no sería descabellado pensar en términos de geopolítica internacional y sobre todo en esto que vos mencionabas sobre que hay un nuevo auge de política pública a la industrialización, justamente de los polos que están disputándose cuál va a ser la nueva geopolítica imperial, por decirlo de una manera. Y se me ocurría que por ahí podíamos pensar que eso que vos decías, el contrapelo en la coyuntura nacional, que después el compañero la desplegó con relación a las formas de la institucionalización precaria del trabajo formal a través de todos estos artilugios legales, que quizás juntando todo eso no sería ilógico pensar que en una programática internacional más a mediano plazo, algo que tenga que ver con la pérdida de soberanía aérea, territorial, económica y demás, no esté preparando el terreno para que formalmente esas prácticas industriales de esos grandes polos se instalen en los lugares del tercer mundo con una masa de trabajadores
ya bastante aleccionadas subjetivamente para trabajar en relación de dependencia, pero con las lógicas propias de la regulación laboral. Eso por un lado, porque... y después, un comentario más y luego cortito. Con relación a las redes sociales, también pensar que hay algo del modo de producción industrial que funcionó en su momento, digamos, que tuvo su crisis, que después hay algo de las nuevas tecnologías vinculado al capital financiero, que no resolvió los problemas de acumulación del capital, o básicamente no resolvió la crisis de producción del valor, y no la resolvió la apuesta a la digitalización, era una apuesta a la inteligencia artificial que si falla, ahí el plan B claramente era la fórmula aprobada de la industrialización, y que además es falso, que gran parte de la producción actual no es industrial, o sea, globalmente sigue siendo mayoritaria. Y en ese sentido, la cuestión de las redes, yo pensaba que también quizás habría que pensar en esa combinatoria, ¿no? que cuaja perfectamente, muy a contrapelo de lo que querríamos, para pensar programáticas y políticas y formas de organización, que hay algo de esas formas yo lo digo así, no sé si se entiende, pero una tendencia a la datificación de la vida en todos los registros, más que una interferencia de las nuevas tecnologías. Quiero decir, el aparato técnico, es decir, la red social, no es la que produce subjetividades, sino que hay algo de la datificación de las propias subjetividades que se anuda con eso. Entonces, no solamente pensar que formas de subjetividad propias de las nuevas tecnologías se da solo por las redes, sino también en las propias prácticas ya conocidas y que están por fuera de esas operaciones técnicas. Bueno, era eso. El proceso de sindicalización en Estados Unidos es no tanto en el volumen de nueva sindicalización, sino sobre todo en determinados procesos de reorganización sindical con mucho poder sindical nuevo. Bueno, Matías hacía referencia al sindicato del automóvil, ahí hubo un cambio de conducción después de muchísimos años que reformuló un poco la propia actividad de ese sindicato, y después políticas públicas. El gobierno de Biden ha tenido políticas públicas muy dirigidas a fomentar la organización sindical. Entre ellos hay un proyecto de ley que no terminó siendo sancionado de protección de la actividad sindical, que con un sistema de regulación bastante endeble todavía después de tantísimos años en Estados Unidos. Y después, por ejemplo, en el conflicto del sindicato del automóvil, que mejoró el convenio colectivo de las tres grandes automotrices en todo este año, con ventajas muy tangibles de aumento de salarios, de incorporación de tercerizados que estaban por fuera de las empresas principales y demás, pero en uno de los conflictos, que eran conflictos en cadena, pues iban de una a otra de las empresas, en el piquete, ¿no? Nosotros ahora tenemos de nuevo la discusión sobre la penalización del piquete, ¿no? Está incluso como causa de despido en la reforma del proyecto, en la ley bases, en la propia ley bases. El que estuvo en el piquete arengando a los trabajadores fue el propio Biden en uno de esos conflictos, ¿no? Entonces dio políticas públicas destinadas a la protección y dinamización de la organización sindical, por las razones, algunas de las cuales vos decías y algunas que seguramente. No, y además, y en algunos sectores clave, y donde hay como dificultad, digo, porque nosotros nos preguntamos cómo sindicalizamos a los nuevos trabajadores atravesados por tecnología, donde el proceso de trabajo está mucho más fragmentado, donde parece primar una cultura más individualista, y en algunas de las empresas más emblemáticas está avanzando la sindicalización, o sea, en Amazon, por ejemplo, o también hubo una huelga también muy fuerte, que fue la huelga de guionistas. Estaba Fran Drescher, la niñera, no sé si la escucharon, que era la presidenta del sindicato de actores y guionistas, un cuadrazo, la niñera, impresionante. Pero ahí se discutía salarios, pero también se discutía la introducción de tecnologías, porque los tipos estaban preocupadísimos por el tema de la introducción de la inteligencia artificial en los guiones. Y una de las partes que se discutían eran esas. Entonces también en términos de
no tanto en términos de volumen, porque es cierto lo que vos decís, Estados Unidos parte de niveles de sindicalización bajísimos, entonces revertir eso no es algo que pase de un día para el otro, pero sí en términos de empezar a organizar sectores clave de la economía, sectores novedosos, sectores con dificultades para organizar a los trabajadores, me parece que eso es parte de el aspecto más interesante de lo que está pasando ahí. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo y me llamó la atención, tengo algunas coincidencias con lo que planteaban los compañeros. A mí me tocó empezar a trabajar en 1974, o sea que los cambios en el mundo del trabajo los conozco de adentro. A mí me tocó empezar a trabajar en metalúrgica, como mecánico en línea de producción, después en el gremio de la alimentación y después en la industria farmacéutica, ¿no? ¿A qué viene esto? A que yo considero que el mundo del trabajo siempre fue heterogéneo, siempre existió el vendedor ambulante, el que hace changa, pero en determinada época, cuando prevalece cierto modelo económico industrialista, yo me acuerdo, por ejemplo, del barrio de Pompeya. El barrio de Pompeya, la tía vivía en función de los que cruzaban el puente, que ahora se llama Ezequiel de Monti, a las 5 de la mañana, la masa de laburantes que venía de Valentín Alsina, de Caraza, de Lanús, y los otros que venían por el tren de la Ferrera y Catán, y llegaban a las 5 de la mañana, se iban a las 6 de la tarde, y todo el barrio, todos los comercios, restaurantes, toda la actividad del barrio, todo vivía la tía con eso. Entonces había una hegemonía de un modelo. ¿Sí? Y que eso es lo que me parece que nosotros tenemos que proponer, una hegemonía de un modelo, porque lo que se planteó acá, que con la teoría del fin de la historia, la teoría del fin del trabajo, y que muchos compañeros que se enganchan de que dicen, bueno, esto llegó para quedarse y hay que adaptarse a eso, es como que nos adaptemos para siempre al fin de la historia y al modelo neoliberal, ¿no? Nosotros tenemos que proponer otra cosa. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que el trabajo, cuando se da así, en esas condiciones, ¿no? En condiciones de equipo de trabajo, por ejemplo, en la línea de producción no sobra nadie. Cuando arranca la mañana, todos tienen una función, ¿no? Es un trabajo de equipo, es un ordenador. Y lo mismo pasa en distintos tipos de trabajo, en industria o en servicio. Y si ese trabajo se hace en condiciones dignas y se hace con un salario digno que te permite vivir, vos decís, epa, acá hay otra cosa más aparte de trabajar para vivir, trabajar para ganar guita. Yo me acuerdo, los viejos nuestros decían, tenés que trabajar para ser útil a la sociedad, ¿no? Y yo creo que hoy en día está tan fragmentada el mundo del trabajo que no hay una visión como organizador de la sociedad o que uno que está cumpliendo una función social, sino que todos se la están rebuscando para sacar guita para poder sobrevivir. O sea, es la denigración del trabajo lo que existe hoy. Y cuando nosotros tenemos que recuperar el tema del trabajo no como una relación entre privados, sino como una relación social, como un organizador de la sociedad. Empezar a trabajar esa idea y empezar a hacerlo, no sé cómo, reindustrializar el país no sé cómo se va a hacer, pero empezar a tener ese horizonte, empezar a jugar con ese horizonte como consignas. Gracias. Bueno, gracias. Tamara es mi nombre. No, igual muy concreto, por eso lo podía hacer desde ahí sin necesidad de micrófono. Son dos preguntas. La primera es para el compañero que habló de las olas neoliberales. Lo tengo que preguntar porque no me voy a ir con la duda. Mencionaste 4 olas neoliberales, la dictadura, el menemismo, la primera y la segunda. La cuarta, la frustrada del macrismo, me quedó la tercera en el medio.
Ok, listo, ya está. No, bueno, no me iba a ir con esa duda. No, y la otra pregunta que es en serio, pensando un poco en esta discusión de la regulación, digo, que planteabas, igual la pregunta es para los cuatro. Llegué tarde, así que no le escuché a Guada y a Matías lo escuché por la mitad, así que por ahí lo dijeron, así que perdón. La pregunta tiene que ver con, en esta discusión de la reforma laboral, se escuchó mucho también decir que el problema fue que desde el campo nacional y popular nunca se planteó y nunca se avanzó en la reforma laboral y por eso, bueno, todas las reformas, y esta en puntual, son por supuesto perjudiciales y demás. La pregunta es si ustedes creen que efectivamente hace falta una reforma laboral y si es así, ¿cuáles son esos elementos? Quizás, insisto, ya lo dijeron, pero ¿cuáles son esos elementos que creen que efectivamente hoy hace falta modificar en términos de regulación de la cuestión laboral? Teniendo en cuenta, perdón, todo eso que mencionaron, digamos. ¿Vos pensás que iba a ser corto? No, nunca. No, sí. Sí, hagamos un par de sesiones y después así pueden retomar. Sí, yo quería decir dos cositas cortitas. Una con respecto a lo último que se habló del trabajo. En la época nuestra hay juventudes mucho más jóvenes que nosotros. Se hablaba mucho de la cultura del trabajo, ¿no? Si el trabajo no era solamente un medio de vida, y esto lo digo aparte de la generación nuestra, por algo Marx dijo que el que iba a poder acceder al nuevo mundo y ser un hombre nuevo era el que trabajaba. ¿Por qué? Porque al trabajar se ve con las posibilidades de transformar lo que se le da y convertirlo en algo que le sirve. Y ese proceso de mediación de intermediación es constitutivo de un determinado tipo de subjetividad que, por lo que dijo la otra compañera recién, está muy relacionado con ese tema de las redes, donde lo que redunda es fundamentalmente el inmediatismo total. O sea, la politicidad es una de las grandes fomentadoras y generadoras de las redes, en donde los líderes son trolls que bajan línea a través de mensajitos, no sin matarse en dar fundamentos, ni explicaciones, ni haber leído mucho, ni nada, y chao, y ya está, y se acabó, y entonces todos siguen lo mismo. Es terrorífico. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que cualquier cosa que nos propongamos tiene que estar acompañada de una guerra cultural. Es necesario hacer una guerra cultural y tenemos que ver cómo nos van, como decía Gramsci, que hay que irse metiendo por todos los rincones y ir viendo cómo se va transformando esa subjetividad, porque hay que hacerla sujeto directamente. Ya directamente nos van a mandar los robots y vamos a admirar a la inteligencia artificial, nos va a dejar a todos afuera, más o menos eso. Eso por un lado. Por otro lado, lo que dijo el compañero de lo del DNU, yo observé algo que me llamó muchísimo la atención. Yo vivo muy cerca de Corrientes y Scalabrini Ortiz, y allí se formaba un famoso cacerolazo que comenzó a existir cuando empezó a bosquejarse la idea de un DNU. Ya desde entonces se formaron cacerolazos ahí. Cacerolazos que duraron hasta que todo el tiempo de la votación. Eso era en Corrientes y Scalabrini Ortiz. Después a unas cuadras en Dorrego, otro grupo, en Almagro, otro grupo, esos días miércoles. Los demás días se reunían en asamblea en Parque Chacabuco, se reunían en Caballito. Lo que quiero decir que hubo una fragmentación totalmente loca, y esto también hay que verlo, porque hubo muchísimo. Yo me acuerdo que los carteles, por ejemplo, se volvían locos los vecinos, eran
Si estás en contra del DNU, toca la bocina. O sea que entre los bocinazos y los cacerolazos era una locura. Los miércoles a la noche eran una locura en esa zona. ¿Qué pasó? El partido político que estuvo presente fue el PO. Ni un peronista había. En esa época se decía que no se vaya a creer que es cuestión de los dirigentes y que no es del pueblo. Entonces, solamente el PO estaba, que empezó a copar. Yo dejé de ir porque era ya directamente una militante del PO, ¿no? Empecé como vecina y terminaba así. Bueno, pero después iban al Congreso 1000 veces, o sea que hubo, por otros lados, marchas más de una vez por el contra del DNU, que no fue cuando se convocó. O sea que fue una cosa muy loca, todo separado, que también tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer con esa fragmentación? Gracias, compañera. Yo quería plantear una cosita, no una pregunta, pero sí una provocación, en esto que pareciera esta tensión entre deponer las armas, esto que llamaba el Tano del adaptacionismo, ¿no? La realidad cambió y, bueno, hay que ver cómo combatir en este nuevo escenario, y la idea de que hay banderas, valores, prácticas que hay que defender, que hay que dar una batalla, ¿no? En distintos terrenos, porque siguen teniendo vigencia. En esa tensión, yo estoy, primero agradecer, el panel, la verdad me pareció extraordinario, aportes muy interesantes para pensar, pero en esa tensión creo que hay un peligro de nostalgia fordista, para decirlo en términos un poco rebuscados. Es decir, es cierto, y no lo digo en el sentido de que no haya que seguir dando la pelea por el empleo registrado, por el empleo con derechos, por la defensa de los sindicatos, etcétera, sino en algo que de hecho me apareció en la descripción del compañero, de ese Pompeya de la década del 70. Hay algunos autores, que son muchos, no solo uno, que dicen, el neoliberalismo agarró una demanda, un deseo de autonomía de la clase trabajadora, que de hecho en los 60 y los 70 dijo basta a esa... Basta, no está bueno tener un trabajo durante 40, lo que hoy podemos añorar, que es decir, voy a tener un trabajo estable durante 40 años y trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los días en el mismo lugar, que desde el punto de vista de las condiciones de una gran porción de la clase trabajadora hoy es deseable. En su momento, ¿no? La crisis de ese modelo tuvo que ver con una parte de la clase trabajadora, impugnó ese tipo de sometimiento, disciplinamiento de la clase trabajadora por parte del capital, ¿no? Muchos autores dicen, el capital con el neoliberalismo le dio una vuelta de tuerca, ¿no? Ganó la partida haciendo una especie de toma de judo, agarrando, ¿querés autonomía? Y ¿no? Esto que describió bien Guada al inicio, ¿querés autonomía? Sé tu propio patrón, acá no tenés ataduras, no tenés horario, no tenés sanciones disciplinarias y bueno, tampoco tenés aguinaldo, vacaciones, ningún tipo de derecho. Entonces me parece que ahí, en ese tema de ver lo que decía Martina, ¿no? ¿Qué es lo que el núcleo duro que hay que defender? Pero en qué parte, entre los clásicos de siempre y las nuevas canciones, ahora trasladado al mundo del trabajo, me parece que es un tema, ¿no? Ver cómo dar si hay una respuesta no capitalista, no disciplinadora, no neoliberal, a esa demanda de mayor flexibilidad, y sea conciencia que estoy utilizando una palabra que es mala palabra en nuestro mundo, ¿no? La flexibilidad, la flexibilización, pero pienso en muchos debates, ¿no? Esto, donde efectivamente, pensando en las tareas de cuidado, a mucha gente a veces le sirve, a muchos compañeros les sirve el cierto horario flexible. El teletrabajo, que para la organización sindical es un cáncer, porque ¿cómo haces para organizar pero todo lo que militamos o trabajamos en algún lugar y tuvimos que volver a la presencialidad, después de la pandemia tuvimos que lidiar con compañeros de trabajo que nos decían, no, en el Estado, renunciaron en masa, ahora echaron en masa, pero cuando tuvimos que volver a la presencialidad, hubo compañeros que se fueron en números muy importantes, porque obviamente habían organizado su vida, los cuidados y otras tareas en base a eso, ¿no? Ese tipo de agendas que tienen que ver con cierta transformación del mundo del trabajo, pensar si hay alguna posibilidad, tal vez no la hay, estamos en esa encerrona, de dar una respuesta que no es la de reforma laboral precarizadora de Milei, Sturzenegger,
Macri, etcétera, etcétera, a esas demandas que tienen que ver con estos derechos de nueva generación o derechos o cuáles son las demandas, ¿no? ¿Cuál es la jornada de 8 horas del nuevo proletariado, ¿no? Empezando, entre otras cosas, por la reducción de la jornada de trabajo, que me parece que en eso tiene un gran papel en unir, ¿no?, un mundo con el otro, me parece, en eso. Voy a volver a hablar Tamara, si no... Bueno, nosotros que somos, yo soy taxista hace 38 años, trabajadores independientes, como decía el compañero desde hace rato, pero como el avance neoliberal nos introdujo a Uber, teóricamente ilegal, y con el apoyo de la estructura estatal, que solo nos controlaba a nosotros y no a los Uber, fue extranjerizando y precarizando un tipo de trabajo que se puede modernizar, por supuesto. Hace algunos años armamos los radiotaxis cooperativos, después se terminaron siendo individuales, quedaron muy pocos en forma cooperativa, también, pero el 30% de lo que factura hoy un Uber sale del país sin dejar un centavo de impuestos ni nada. O sea, es una extranjerización de esa parte del trabajo total, con control cero, donde aparte la posibilidad de reclamar y demás es abstracta, no encontramos con quién hacerlo. Y esto casualmente vino, el CEO de Uber, cuando ganó Macri, entre aquellos empresarios empresarios que vinieron a apoyarlo, y bueno, pero de todos modos los planes ya estaban planteados desde antes, porque cuando establecieron los cursitos, que algunos no sé si lo usaron, cursos de capacitación, le dieron una parte se quedaron con una parte del valor de la licencia que tenía a través de una estampilla o de un trámite que vale 20.000 fichas, ahora serían como 700, 800.000 pesos, y con eso adaptaron a nuestros dirigentes a que ellos hacen los cursos y entonces ellos controlan. Y los propios taxistas quieren que eso siga, porque si controla el gobierno de la ciudad hay muchos que no pasarían ese curso, ¿no es cierto? Pero nos quedamos sin la herramienta para poder seguir reclamando, peleando, armando lío, logrando nuestras cosas. Entonces, esa fue la primera, pero esa pasó antes todavía. Después eso le abrió el camino a este tipo de trabajo, y hoy por hoy de 40.000 taxis creo que quedan 8.000 que adaptaron los relojes a los nuevos precios, más o menos, por ahí anda. Con lo cual se ha reducido el número de dueños de taxi y de los trabajadores que trabajaban en los taxis drásticamente. Creo que quedan 3.000 trabajadores de taxi no dueños. Entonces, bueno, para que veamos eso. Ahora, en cuanto a esto, yo me planteo, porque lo que decía muy interesante la compañera, en realidad la lucha de la organización del trabajo es una lucha ideológica. El plano de la política y la organización social existe en la cabeza de la gente. Ahora bien, ¿cómo nosotros cómo trabajó nuestro gobierno en la formación de cuadros jóvenes que puedan pensar? Yo en las unidades básicas no hay lo que había cuando yo era estudiante secundario, que aún en la clandestinidad, porque estaba prohibido los centros de estudiantes, en cada división teníamos un delegado elegido afuera del colegio y que
que un centro de estudiantes totalmente representativo y donde nos reuníamos a discutir, leer cosas y demás, con lo cual hubo una generación que tuvo que ser un poquito la garganta, que tuvo que ser aniquilada para todo esto. Entonces, la debilidad está ahí, está en la conciencia. Ellos ponen formas, las publicitan, le cambian el nombre a las mismas cosas que parecen ser lindas y qué sé yo. Y resulta que los jóvenes hoy no estamos llegando, no tenemos formas claras de llegar. Y las redes pueden ser un motivo, pero tenemos que juntarnos y hablar cara a cara. Ahora vamos a tener patrullaje cibernético para a ver quién dice una palabra de más, ir a buscarlo y sacarlo de la pestaña. Entonces nos enfrentamos a ese mundo, un mundo que desde aquella época hasta ahora cada vez fueron más los que tienen menos y menos los que tienen más, donde hay una concentración del poder absoluta, donde hay un control de nuestras conciencias y un estudio de lo que piensa cada uno muy importante, y donde tenemos ahí, esa es la batalla que tenemos que dar, está en la cabeza de la gente, en pequeños grupos, en forma, que no nos aislemos. Yo conozco mismo, me peleo con los compañeros cuando dicen, me alegro de que que votó a Milei esté contentísimo, esté cagándose de hambre. Aún me cago de hambre yo, pero contento, y lo insulta y lo pelea. Y yo digo, es un compañero a ganar, es un compañero al que no tenemos que ir a decirle sos un pelotudo, un compañero que le tenemos que encontrar un punto de darnos la mano y compartir una situación para después ir ascendiendo en la conciencia. No podemos contraponernos contra una parte de los trabajadores porque les falta de conciencia. Les falta de conciencia porque no fuimos capaces, no establecimos métodos como para poder llegar a esos compañeros. Y sobre todo los más jóvenes. Porque nosotros dentro del tiempo ya vamos a estar cachivacheando, qué sé yo, medio con arteria esclerosis. Pero hace falta que agarren los fusiles, los agarren los pibes, que es lo que son capaces de crear y generar condiciones nuevas para poder cambiar este mundo. Que así va a reventar, porque cuando uno tenga todo y todos no tengamos nada, esto no sé cómo va a ser. Bueno, yo quería... Bueno, voy a empezar un poco discutiendo esta mirada. Nosotros, el último censo, 8.800.000 personas mayores de 65 años, que cuando entró el censista dijo, yo soy jubilado. A esos 8 millones nosotros les tenemos que hablar, porque la realidad es que la aspiración de los jóvenes se distribuye en muchos intereses. Nosotros tenemos 2 o 3, queremos ganar más o menos dignamente, queremos que el PAMI sea representativo de los intereses de los jubilados y no esté en manos de nuestra compañera Volnovich, que realmente hemos perdido la oportunidad de darle a los jubilados ese sistema. Este es el primer dato. El segundo tema que yo quería plantear acá es que nosotros tenemos que dar ejemplo del trabajo, porque la realidad es que nosotros hablamos acá, por ejemplo, de las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado no fueron alentadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Nosotros, desde la provincia de Buenos Aires, no tenemos que hablar de esto, tenemos que demostrarlos. Yo, que vengo del área de la discapacidad, la persona que en este momento administra el cuidado de las personas con discapacidad en el marco de los trabajadores del Estado es UPCN, que tiene su satélite para hacer negocio. Bueno, acá tendría que haber del Estado provincial, habría que organizar el cuidado de las personas y además cobrarle a las obras sociales a través del fondo de redistribución la plata, que la plata está, y la plata la ponen los trabajadores. Entonces me parece que impulsar ese tema me parece esencial.
Y un tercer tema, y si nos ponemos a hablar vamos a encontrar muchos más. El problema central de la Argentina en este momento es el problema de la vivienda. Las personas con discapacidad que son autónomas pero no tienen vivienda, pueden pedirle a la obra social que les pague una, en la medida que sean autónomas, digamos, ¿no? Una pequeña cuota. Bueno, para nosotros sería muy importante que la provincia de Buenos Aires destine 10 herencias vacantes, le ponga los 5 millones que hay que poner, ponga un compañero a administrar y cada una de esas herencias vacantes tenga el alojamiento para 10, 15 personas. Esto sería un gesto para la discapacidad, sería re importante porque la vivienda es dramática, pero además sería fundamental para la comunidad, porque nos vería haciendo en lugar de hablando, porque la realidad que nosotros hemos tenido dolorosamente en el periodo 19 hasta que se fue Alberto Fernández, que todo lo que dijimos durante esa época, esas movilizaciones que recién hablaban del 2017, que es donde se quebró la reelección de Macri, porque acuérdense que Bullrich le ganó a Cristina. En ese momento todo el mundo decía, Macri tiene. La realidad es que ahí se quebró. Entonces nosotros tenemos que demostrar con pequeños gestos, ¿sí? Y ya ha dado un primer gesto Kicillof con la entrega de medicamentos anticancerígenos para las personas con discapacidad que se niegan de la DACE. Gracias. Bueno, primero 100% de acuerdo con lo que planteaba, la necesidad de encontrar un equilibrio, dejar la utopía fordista y sobre todo de reconocer y no desvalorizar esas nuevas formas, esas nuevas subjetividades del trabajo, ¿no? Y que si hay una nueva valoración de la flexibilidad, dejemos de pensar que eso es una mala palabra, dejemos de pensar que eso es un problema y encontrémosle la vuelta para que esa búsqueda de una flexibilidad en términos positivos pueda ser compatible con un nuevo sistema de protección. Y el ejemplo del teletrabajo para mí es clave, porque el teletrabajo es tal cual lo decís, introduce el desafío en términos de la organización sindical tremendos. Pero qué problema también es para los sindicatos cuando su voluntad de presencialidad va en contra de la voluntad de una buena parte de los trabajadores. Y respecto a la consulta de Tamara sobre reforma laboral, yo preguntaría, ¿reforma laboral para qué? Para, qué sé yo, digo, regular el trabajo en plataforma, economía popular, encarar todos estos nuevos desafíos, sí a todo. Ahora, reforma laboral como solución a los problemas del mercado de trabajo en nuestro país, reforma laboral como herramienta para generar empleo, reforma laboral como herramienta para reducir la informalidad, no funciona. No funciona. Las reformas laborales no generan empleo. Las reformas laborales no van a crear ni un puesto de trabajo. No pasó, el empleo depende de la actividad económica, esa es la variable que lo determina. Y este tipo de reformas ya se implementaron en 5 millones de lugares y en ninguna generaron empleo, en ninguna redujeron la informalidad. Lo único que hicieron fue aumentar la desigualdad. Entonces nosotros podemos avanzar con otro tipo de reformas que efectivamente son necesarias para abordar desafíos concretos, pero me parece que tenemos que no pensar que el problema fue que nosotros no hicimos nuestra reforma laboral, entonces no generamos empleo por eso. Eso no, me parece que hay que darle una vuelta a esa mirada. Si entramos en la discusión sobre la reforma nos quedamos hasta medianoche. Abonando lo que decía Matías, no solo que las reformas laborales no crean empleo, sino que en los momentos de mayor desregulación en nuestro país fue cuanto mayor desempleo hubo, los 90. Imagínense que terminamos los 90, los 2000 con 21% de desempleo. Y en los momentos de mayor regulación tibia, nosotros no hemos logrado recuperar ni
por asomo la Ley de Contrato de Trabajo del 74, en un proceso de reformulación tibia, como digo, durante el kirchnerismo. En ese momento donde hubo más regulación, el desempleo llegó a los niveles más bajos. Y podemos seguir poniendo cantidad de ejemplos. Hoy en España, por ejemplo, han tenido un proceso de muy fuerte re-regulación, de salir de las reformas del PP en muchos aspectos, regulando el trabajo en plataformas, mejorando las condiciones de la negociación colectiva, y hoy tienen el mayor crecimiento del empleo en España en tantísimo tiempo. Así que yo creo que la pregunta efectivamente es ¿qué reforma y para qué? Y es verdad, lo que en muchos sectores se nos plantea, bueno, porque hay nuevas necesidades de regulación diversa, ¿no? Ahora, nosotros no podemos hacer una reforma laboral en función de esas nuevas subjetividades muy diversas. Nosotros tenemos que pensar en términos hegemónicos de la clase trabajadora y de la clase trabajadora en términos políticos. ¿Cómo hacemos para que sea vector de transformación y de emancipación esa clase trabajadora? Por lo tanto, a mí me parece que entrar en esa discusión es un poco tramposa. Y, en definitiva, cada planteo de reforma laboral es dilemática. Es mayor protección para el trabajador o mayor libertad para el empleador. Es así. Entonces, por más que le busquemos vueltas, hay otro tipo de reforma. Los franceses han buscado ese itinerario de protección de la vulnerabilidad. Es decir, hay otros instrumentos, pero en las reformas que se han planteado en la Argentina siempre han pasado por eso. Mayor protección o mayor desregulación y por lo tanto menos protección. Así que a mí me parece que hay que rescatar el papel de la ley y sobre todo que cualquier reforma en términos de los trabajadores la tienen que discutir los trabajadores. Y ahí son los sindicatos. La legislación laboral no la hicieron los estados, la legislación laboral lo hicieron los trabajadores organizados colectivamente. Después el Estado se hizo cargo. Por lo tanto, esa discusión, ese debate, lo tienen que dar los propios trabajadores. Y ahí vamos a encontrar las verdaderas respuestas. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes hoy. Yo un poco retomando lo que decía Tami, entiendo y estoy de acuerdo con que la idea de que reforma laboral, un poco producto de la situación de reflujo de la clase trabajadora, cuando escuchamos eso decimos, ay, ya nos van a sacar derechos, ¿no? Reforma laboral es la reforma de los patrones. Me parece que sí, es una bandera que tenemos que recuperar y no regalársela a los patrones y a la derecha, pensar una reforma laboral que ponga en el centro a los laburantes, que ponga en el centro la protección de derechos o cómo dotamos de derecho a estas nuevas relaciones laborales que muchas veces aparecen como deslaboralizadas, como si no hubiera un patrón, pero sí visibilizar esa relación de explotación. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar todos hoy acá. Me parece que fue un debate muy enriquecedor. Muchísimas gracias a los panelistas también por acompañarnos. Y bueno, coman y beban rico y vamos a vencer. No queda otra.